Y vamos a cerrar el mercado de valores de Buenos Aires, el índice S&P Merval, de la mano de Buenos Aires Valores, BAPSA, y de la mano de un gran especialista, Lucas Caratini. Luqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. A mí me interesa mucho más que cerrar el mercado, sacarte esas cositas que yo sé que vos tenés y que tienen que ver con algunas cosas como emisiones futuras. A ver, tuvimos el Bonte 2030 con el PUT, hubo una colocación mayor a lo que finalmente se quedó, que fue 1.700 millones de dólares, nos quedamos con 1.000. ¿Se viene algo nuevo de cara a que la revisión de reservas se estiró un poco? Bueno, a ver, lo primero que no nos tenemos que olvidar, Santi, es que claramente algo entre manos el gobierno tiene, porque el aplazo de las metas de reserva, que si no nos olvidemos, el waiver está garantizado, ¿no? Eso creo que está bueno aclararlo al haber sobrecumplido el resto de las metas y teniendo presente los precedentes, si querés, del gobierno anterior en este punto. En caso de no llegar a esa meta, el waiver lo vas a tener. Obviamente el gobierno trata, o mejor dicho, Ujú. quiere cumplirla. La remonetización creo que ya la dan por descartada de corto plazo, ¿no? Para cumplir Ahora, esto, con lo cual obviamente se va a... Sí, Luqui, me sí, interesa sí, ese Santi. punto. Digo, porque a veces con el diario del lunes uno plantea una cosa o la otra y por eso lo quiero debatir. ¿Era mejor llegar a la revisión y pedir el waiver o es mejor que te digan directamente no te preocupes, voy el mes que viene? Porque eso implica que hay conversaciones de que las cosas no están bien. ¿Qué es mejor? No, en ese caso te diría sin ningún tipo de dudas el waiver. Yo creo que acá, para ir un escalón para atrás, claramente tanto el fondo como el gobierno seguramente tenían otra expectativa en cuanto al camino de acumulación de reservas, que claramente es algo que no sucedió. Se puso la expectativa muy alta, si querés. Puede haber varios factores que te hayan afectado en esto. El pequeño drenaje de fondos que tuviste post blanqueo, que no nos olvidemos, obviamente, el grosso de esos fondos siguen estando dentro del sistema. Tuviste algo de esos fondos que obviamente salió por lo menos de lo que son las cuentas bancarias en un primer punto. Probablemente el gobierno también apuntaba a otra colocación en el mercado internacional. Obviamente la primera colocación con el Bonte fue algo positivo. De hecho, ahora el trasfondo de todo esto es cuándo sale el nuevo Bopreal, que el Bopreal ahí es un poco el tipo de cambio, si querés, de alguna manera, está un poco bajo para emitir un Bopreal, porque no nos olvidemos, cuando vos emitiste los Bopreales anteriores, el tipo de cambio real que tenías era otro, era mucho más Claro. alto, y lo tenés muchísimo más apreciado, con lo cual es discutible desde el punto de vista más teórico, si querés, si te conviene o no hacerlo. Y si está latente el tema del repo, ¿no? Eso es algo que se sabe, el gobierno está tratando de cerrar aproximadamente por 2.000 millones de dólares, un nuevo repo con bancos internacionales, que probablemente lo consiga. Ahí obviamente podemos discutir el tema del plazo, estos son préstamos un año, ¿no? Con lo cual o lo renovás dentro de un año o lo reemplazás por el financiamiento más genuino, si querés, que es efectivamente una colocación internacional de bonos en dólares, que creo que la Argentina tiene la espalda para hacerlo, no estás teniendo la compresión del riesgo país, y ahí te diría, y podemos discutir los fundamentos económicos, te diría que son un poco más los fundamentos, si querés, políticos, y creo que lo que vimos en el Congreso el otro día con la media sanción para el aumento de las jubilaciones, que podemos también discutir si está bien o no, ¿no? Eso dejémoslo de lado. Claro. Obviamente, desde el punto de vista de los inversores, te genera un poco de ruido en cuanto a cuánta espalda tiene el gobierno para, bueno, obviamente, sostener el superávit, que eso sí es una meta con el fondo, que es de 1,6 del producto, ¿no? Hay, Luqui, hoy un rumor acerca de una posible emisión de un bono en dólares con una tasa que obviamente representa la tasa del tesoro más nuestro riesgo país. Una tasa del 13% en dólares. ¿Escuchaste algo de eso? Porque estamos hablando de que sería 1% mensual, una muy buena tasa que sí invitaría, siempre y cuando tenga una garantía real, a los dólares del colchón. Mira, eso te diría que el gobierno quiere emitir un bono, esto es así, no van a convalidar, me imagino yo, y por los trascendidos, no te van a convalidar una tasa de más de 10 puntos. ¿Y por qué ese número? Vos mirá todas las colocaciones de los diferentes corporativos argentinos a 2030, 2031, 2032, salen en torno al 8,5. Claramente, un poco contramano de lo que sucede en el mundo, el riesgo soberano local
cotiza arriba de lo que es el riesgo corporativo, no solamente para los inversores, sino para los diferentes institucionales. Es mucho más preciado un bono corporativo que un bono soberano en este caso, o subsoberano, si querés también. Yo te diría que el gobierno no va a hacer una colocación sabiendo que tiene que convalidar una tasa de más del 10%. Primero por una cuestión de, como bien decís vos, es bastante discutible desde el punto de vista de sustentabilidad de mediano y largo plazo, sobre todo en un mundo que la tasa tiene más para bajar que para subir, ¿no? En este caso. Y después porque, bueno, ese sobrecosto que estarías pagando es, en definitiva, como bien dijiste vos, Santi, el riesgo país. Y yo creo que el gobierno cree que tiene margen para comprimir el riesgo país. En este caso yo también lo creo. Si vas a cualquier país comparable vecino, tiene 100, 150, 200 puntos, si querés. Argentina va a ser difícil que llegue a ese número. Creo que 400, 500 puntos es lograble. Pasa que, bueno, obviamente tenés, te digo, los traspiés políticos en el Congreso, que obviamente el veto sigue siendo una herramienta y lo tenés. El problema es cuál es el límite al veto de cuánto se te va a juntar la oposición para reafirmar los proyectos que vos votaste, que los votos los tiene. Y pasa siempre lo mismo también. Te faltan las elecciones, que más allá que la expectativa es que el resultado o la lectura vaya a ser buena y positiva para el gobierno, todavía no tenés claridad de con qué tanta calma económica vas a ir a votar, ¿no? Con lo cual te diría, en esos puntos, muy probablemente tengamos una emisión internacional porque el gobierno lo necesita y el capital lo tenés que rolear. Yo soy de la idea que esto va a ser más a fin de año y más pasadas las elecciones que pre las elecciones. Hay una situación que es una doble negativa a una necesidad, no es lo mismo que una doble negativa a un capricho, y esto llevarlo a cualquier ámbito de la vida, con tus hijos, con lo que sea. Me parece que un segundo veto no va a tener el mismo impacto que el primero. Eso, Santi, yo creo acá un poco, ya si querés, no soy analista político, los gobernadores necesitan un poco negociar también con el gobierno, ¿no? Con lo cual, yo creo que los gobernadores son conscientes que hay que recomponer jubilaciones por un lado, pero al mismo tiempo hay que ser criteriosos en cómo mantenés el superávit fiscal, que en este caso sería qué partida recortás para obviamente poder otorgar el aumento. Y no nos olvidemos que el oficialismo te va a presentar listas en todas las provincias, ¿no? Con lo cual, más allá de que vos puedas dar concesiones en el Congreso y aprobar los proyectos que se tienen que aprobar, que eso creo que el gobierno tuvo suerte y varios gobernadores atípicos, Tucumán, Salta, Córdoba, incluso también, te dieron quórum, te permitieron sancionar leyes. En este punto, con las elecciones tan cercas, te tienen que marcar un poco la cancha. Yo creo que es para negociar y que efectivamente termines teniendo un proyecto de ley que te genere un aumento en las jubilaciones, no necesariamente el que se sancionó en diputados, por ahí en Senado se negocia algo y vas a tener una revisión en diputados de lo que se sancione, perdón, pero efectivamente el gobierno va a pagar ese costo político. El problema que vos tenés es si se te abroquela toda la oposición del otro lado, el veto carece un poco de sentido porque vos tenés para revalidar esas sanciones con 2/3 de los votos en ambas cámaras. Sin duda, Luqui, para cerrar y muy cortito, una realidad el intercambio comercial entre Italia y la Argentina o una continuidad de este coqueteo entre el presidente y la primer ministro? Ahí, Santi, no te olvides que vos tenés, Italia sigue siendo parte de la Unión Europea, obviamente, de hecho es uno de los países más relevantes. Hay ciertas cosas que vos no las podés hacer fuera de lo que son las políticas comunes del bloque. Claro. Yo te diría que es positivo tener la buena sintonía, obviamente, pero bueno, también Lula se juntó con Macron, de hecho, pidiendo por el acuerdo con la Unión Europea. Ahí permitime dudar que lo tengamos en el corto plazo, hay mucha rispidez conforme a la Argentina es mucho más competitiva en todo lo que es el agro, la Unión Europea no. De hecho, la Unión Europea es bastante proteccionista, ¿no? con ese sector, con lo cual yo te diría, podés sacar cosas positivas con la Unión Europea, permitime dudar que tengas una mejora en la relación comercial y en los volúmenes comerciales muy de corto plazo. Clarísimo, Luqui, gracias por estar con nosotros. No, por favor, Santi, muy buen fin de para todos por ahí. Buen fin de